Sin duda las imágenes dicen mucho, pero ¿qué sucede cuando para algunos pasa desapercibido o no le prestamos mucha atención en el preciso momento en que son mostrados? En el universo de Héroes del Silencio hay símbolos. Escuchemos de primera mano sobre ellos. Para Senda 91, precisamente, el disco en directo de Senda 91, ellos contactaron con Pedro Delgado, que fue el que luego diseñó la carpeta de Espíritu del Vino, con todos esos símbolos también, cada canción. Sí. Bueno, pues contactaron con él y querían cada uno un símbolo. Yo no sé la historia de los cuatro, ¿eh? Mi hermano sí que sé que quería algo relacionado con el Yin Yang, como él es muy de filosofías orientales, un hombre así muy equilibrado, quería un símbolo que fuera parecido al Yin y el Yang. Bueno, el resto, pues la verdad es que no sé por qué Enrique escogió el corazón, por qué Juan la calavera y por qué Pedro la estrella, ¿no? Pero sí que se los hizo Pedro Delgado para este disco, para el 91, que luego desarrolló esa idea mucho más en el espíritu del vino, haciendo un logo para cada canción. Bueno, la verdad, el diseño del espíritu del vino es curioso porque por un lado parece un poco recargado, pero por otro lado es bastante acertado el tema de los símbolos por canción. A mí me parece curioso, ¿no? Bueno, era una evolución, porque realmente el primer logo que has enseñado pues son como dos dragones que hacen la H, y luego fue un poco evolucionando, por decirlo así. A partir de ese logo evolucionó el resto, que fueron pues un poco diferentes poco a poco, hasta el que fue más estilizado, más simple, de Avalancha, que ese, por cierto, se le ocurrió a Pedro y lo plasmé yo en un dibujo vectorial porque Pedro lo hacía muy bien. Pedro firmaba así los autógrafos de la banda y a mí me encantaba cómo lo hacía. Me propuse hacerlo bien en una tableta gráfica en el ordenador y tal, y al final pues se quedó ese logo de Avalancha, por ejemplo, ¿no? Y todo esto fue trabajo de Pedro Delgado, que era pues el que se encargó del arte gráfica de los primeros discos. Él fue evolucionando el logo. Primero fue este que has enseñado, luego en Sendero de Tradición cambió, en El Espíritu del Vino tuvo una evolución posterior, a la cual se añadieron todos los símbolos nuestros y las canciones, tipo un poco Led Zeppelin. Y bueno, fue un poco una evolución, no dejar el logo como fijo para siempre. Bueno, este era Pedro Delgado, que era un tío muy ocurrente, y bueno, y también le sugeríamos nosotros muchas cosas, ¿no? Nosotros le dijimos que queríamos contar cada uno de nosotros con un símbolo, como hacía Led Zeppelin, y entonces él nos propuso hacerlo también para las canciones, y bueno, pues le dijimos, por supuesto, pues mándanos bocetos y mándanos, y ahí vamos opinando sobre el tema, y así lo hicimos. Aún falta por estudiar el significado de estos elementos. Solamente el símbolo de Joaquín Cardiel es el que deja un significado claro. No se pierda en el siguiente capítulo de esta saga de Héroes de Leyenda.